Entonces, es comentarte y preguntarte. Yo lo que estoy notando es un debilitamiento progresivo de los malos. Es decir, tengo la sensación clara, la sensación que tengo un poco es de desorganización o de caos. Es como si no supieran bien por dónde tirar, tienen como unas órdenes, pero que están ahí todo muy confuso. Y un poquito preguntarte sobre eso. ¿Qué has visto últimamente tú en tus viajes astrales? ¿Qué información tienes directa del astral? ¿Que eres el que más información clara y fresca puede traer de ahí? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo lo has visto? Pues mira, algo a lo que me he dedicado a hacer estas vacaciones es simplemente ir en el astral y preguntar ¿cuál es la entidad oscura más poderosa que hay en la Tierra en estos momentos? Ir a por ella. O sea, ir a buscarla y simplemente me la quedo mirando un rato a ver qué hace, ¿no? Entonces te lanzo un rayo, hace lo que sea, pero en general las que he visto, con las que he tenido contacto, en general no daban demasiado miedo, tampoco lo que te lanzaban no hacía demasiado daño y las veía más bien preocupadas y molestas. O sea, la sensación que me transmitían era más bien de que ellas me tenían más miedo a mí que yo a ellas. Bueno, evidentemente a mí no me daban ningún miedo, pero es que tampoco parecían demasiado amenazantes y se les veía más bien, pues eso, huidizas, algo todavía combativas, pero como tú dices, todo como muy desorganizado, cosa que venimos ya comentando desde hace bastantes meses, ¿no? O sea, da una sensación de que las entidades más poderosas ya no están y las que hay, pues son pequeñitas, son desorganizadas, bueno, decimos, no asustan. Entonces, algo está pasando en esa cúpula que por lo menos si antes podíamos imaginar una pirámide bien engrasada con todos los estamentos, todos los filamentos bien conectados, ahora nos damos cuenta de que sí, están esos estratos, pero en cada estrato hay 4 o 5 participantes desorganizados entre sí, fracturados entre sí y sin órdenes claras y concretas, sino que da una sensación de que estamos utilizando todos los elementos y factores que hay en la agenda y los vamos disparando a saco. O sea, yo esperaba llegar, por ejemplo, quiero ir a una cumbre Illuminati, voy al astral y busco, por ejemplo, una organización Illuminati. No hay nadie. Con mucho te encuentras un guardián allí, un guardián de mierda. ¿Con eso dónde vas? O sea, es un poco triste. Tú esperarías encontrar, pues, yo sé, un templo de magia negra y 20.000 guardianes, te encuentras uno ahí. El guardia jurado, ¿quién anda ahí? Ya está, o sea, es muy penoso. O sea, hacer una guerra contra eso es casi bullying. O sea, es casi abusar. Yo lo veo casi muy desigual. Claro, en el nivel físico puedes decir, hostia, no, que tiene mucho dinero y tal. Digo, sí, pero en el nivel energético no tiene ni media hostia. Eso es lo que yo veo. Además, tú me has comentado muchas veces cómo también has ido viendo la conversión, ¿no? Cómo sí, muchos se pasaban a nuestro lado. Yo también lo he visto eso, pero clarísimamente. Sí, eso te iba a comentar que como ejemplo, como muestra un botón, ¿no? Hace un año, ahora en verano, que me acuerdo que empecé a comentar contigo que yo tenía de lo que yo llego a testar en consulta, cuando testo y se me muestra, aunque no veo, yo no soy muy clarividente, pero sí noto en los movimientos en el cuerpo energético, pues eso, ¿no? Las entidades oscuras aparecían bastantes, pero eran casi todas, me empezaba a llamar la atención de que testaba y me salían, ¿no? Reconexión a la luz, o sea, se han reconectado y veías un carro de ellos que se reconectaban. Incluso luego sentí, que ya comentamos también, con muchas de las que se habían reconectado, venían a ayudar a otras a que se pasaran y tal. Eso fue evolucionando hace meses. Prácticamente he dejado como de verlas a los pacientes cuando vienen a la consulta. También es verdad que el sesgo de mis pacientes normalmente es, claro, son gente que está como bastante despierta o bastante evolucionando, ¿no? Como digo yo, andando, no están bloqueadas ahí, no están muy dormidas ni muy aborregadas, que no sabemos ahí lo que puedes encontrar, pero sí que noté. Luego hubo como un pequeñito repunte de nada y luego otra vez es como que nada. Y ahora de vez en cuando aparece alguna es casi como que lo que tú dices es que está casi pidiéndote, por favor, ayúdame a cruzar, tráeme ayuda, tráeme... Y es muy fácil el esto, ¿no? Entonces, esa es una evolución que habíamos comentado durante, por lo menos durante este último año, que cuadra bastante, ¿no? Cuadra un poco todo eso con lo que estás contando, ¿no? Y luego hay una cosa... Vamos hacia eso, es decir, sí, que todavía estos fenómenos que estamos viendo, como de hecho progresivamente se va creando, es que todo apunta a que va a seguir así cada vez de una manera más rotunda, o sea, que no es algo pasajero, no, es que vamos en esa dirección, esa es la tendencia.
Y luego hay otra par de cosas que refuerzan un poco toda esa tendencia desde otras dos facetas, otras dos aristas. Una es una cosa en la que yo estaba dándole vueltas y curiosamente por fuentes de dos personas conocidas nuestras que de primera mano, pues me llegó la información, ¿no? de una persona en Madrid que se dedica al derecho, que tuvo una ECM y que, bueno, que cuando tenemos una ECM muchos activan su conexión con el cuerpo energético, se hacen clarividentes, clariaudientes, clarisintientes, despliegan, ¿no? las capacidades que todos tenemos latentes y, curiosamente, al ser abogada, pues empezó a comentar, claro, que le estaba viniendo una peña de gente, de almas en cuarta dimensión, desencarnadas en cuarta, claro, pidiendo justicia. Les habían asesinado. Eran casi todo almas de ancianos que habían fallecido en residencias. Con lo cual es como, a nivel energético, es una corroboración de todas las sospechas que hemos tenido muchos durante todos estos 2 años. Pero también me vino en ese momento de decir, bueno, independientemente de la ayuda que puedan recibir las almas, para decir, vale, pero no te quedes aquí, que tienes que ir a la luz y tal, porque esto es una experiencia, llévate tal. Pero independientemente de eso, el impacto energético en cuarta dimensión, claro, porque tú cuando desencarnas vas a cuarta, te das cuenta de todo, lo ves todo, lo sabes todo, vamos, por lo menos acceso. Mucho, quizá no todo, pero desde luego se amplía mucho tu campo. Bastante. Muchísimo. Claro, el impacto de todas estas almas en cuarta dimensión al pedir justicia y al pedir vamos, aquí y tal, claro, esto también es otro empuje energético, claro, porque eso llega a tercera. Claro, es que vamos a ver, la cuarta dimensión, el cuerpo energético, se conecta directamente con tus emociones. Por eso también el sinónimo del cuerpo energético es el emocional. Pues claro, si tú tienes, vale, en tu cuerpo energético empiezas a recibir anhelo de justicia de unos y otros, eso se te engancha al tuyo y eso es potencia para ti. O sea, el padre coraje, ¿no? La historia de ese padre coraje, el padre que se venga de su hijo asesinado y pues eso, ¿en base a qué lo hace? A una potencia, a una fuerza, a una emoción poderosa, aunque sea de venganza o de justicia. Pues todas esas almas que desencarnan enrabietadas nos están dotando de potencia a nosotros, nos están dando valor, nos están facilitando el camino, están haciendo que nuestros cuerpos emocionales y energéticos sean mucho más poderosos. Porque yo lo noto, o sea, noto una ayuda brutal desde el otro lado, pero brutal. O sea, sé que eso no es totalmente endógeno, sino que hay una ayuda. Entonces digo, es que esta potencia que siento no es normal. Pero claro, como tú dices, si hay almas desencarnadas que se han dado cuenta de que han sido asesinadas y entonces dices, bueno, ¿y quién está peleando aquí para que se haga justicia? Estos, pues venga, métele fuerza a estos, dales ese deseo, introdúceles esa semilla. Digo, vale, te la acepto, te la tomo, vamos para allá. Y a las abogadas y a quienes le toque, pero sí, a claro, todo aquel que pueda hacer algo que esté comprometido con la causa, pues ese va a ser ayudado. Y hay que sea tan cierta ese principio de el que hace el bien es ayudado por los dioses, o mejor dicho, por fuerzas invisibles. Y al revés, el que hace el mal será al final confrontado por la luz, porque no le queda otra. Y luego hay otro factor para mí añadido, ¿no? Que es que viene todo a la vez, que es el de cada vez un mayor despertar en general, pero también un mayor despertar y sobre todo una activación de almas evolucionadas que están aquí en este momento. Hay una anécdota que les comento a bastantes pacientes porque cuando vienen muchos pacientes te cuentan, cuando les haces un poco la historia clínica y les preguntas un poco, muchos te revelan que desde pequeños o gran parte de su vida siempre han tenido la sensación de que ellos no son de aquí, que esto no va con ellos. O sea, yo lo entiendo, se los explico así, a ver qué opinas tú, porque creo que las cosas van por ahí, que hay muchas almas que evidentemente tienen el eco, aunque tengan el velo de olvido, tienen un eco de vidas en otras dimensiones o en otras civilizaciones mucho más armoniosas. Ese eco de esa armonía mucho más desplegada, más cercana a la realidad espiritual que es, digamos, está ahí. Entonces, claro, la distorsión entre lo que están viviendo y el recuerdo, ese eco que tienen, es lo que muchos creo que lo catalogan como de no estar a gusto, de no haberse identificado nunca con esta vida, con este mundo, con estas cosas, ¿no? Tú también piensas... Bueno, si mañana nos meten en la cárcel y llevamos 3 meses en la cárcel, pero nos meten a la humanidad entera en la cárcel, yo creo que eso lo vimos algo parecido en 2020, pero básicamente es, vale, pero tú te acuerdas de todo lo que venía antes de la cárcel, ¿no?
tienes un recuerdo de todo el resto de tu vida fuera de la cárcel. Entonces, la persona que ha estado más vidas fuera de este plano terrenal tiene el recuerdo de las otras vidas o las otras formas de existencia fuera de esta prisión. Y claro, el que se siente claramente desubicado en este plano existencial es porque o bien lleva poco tiempo o porque tiene muy reciente el recuerdo de estar en otros planos donde había menos densidad y más armonía. Y eso es habitual en todo aquel que resuena de una manera muy natural con lo espiritual. Cuando uno resuena de una manera muy automática con todo lo energético, significa que todavía tengo eso tan fresco y tan reciente que sigue puro. Y digo, vale, yo esto lo reconozco inmediatamente. ¿Qué es lo que hace que no lo reconozcas? Todas las capas de tu cuerpo mental. ¿Y el cuerpo mental cómo se va fraguando? Con el adoctrinamiento. Si yo te veo 80 vidas seguidas adoctrinado, me queda muy lejos ese eco del espíritu, porque ya estoy demasiado metido en la Matrix, estoy demasiado metido en la prisión y ya no me acuerdo de que había una vida ahí fuera. Solo recuerdo, pues, los funcionarios de prisión, las hostias, el zulo, la normativa, los horarios. Estoy tan metido en mis mierdas que no puedo recordar lo que venía antes. Claro, le llamamos semilla estelar a cualquiera que tenga un recuerdo lo bastante vívido, o por lo menos una inclinación hacia lo espiritual muy marcada y que sea indubitable. O sea, es decir, una vez que ya he probado esas mieles, ya lo he reconocido, digo, ya me podéis contar lo que sea, podéis contarme cualquier milonga, que yo de aquí, de este camino, no me desvío nunca. Sí, efectivamente, cuando aparece esa certeza se instaura o despierta desde dentro, es lo que comentaba, ¿no? Cuando esa certeza se te instaura ya dices, no, yo ya he visto la verdad, recuerdo, con otras palabras podríamos decir, recuerdo cuál es la verdad y aquí, vamos, yo tengo una certeza aquí dentro que de aquí ya no me va a sacar nadie. Y la gente, lo ves en la consulta, mucha gente que tira por la calle del medio, es decir, no, yo por aquí, de aquí no me sacan. O sea, lo tiene muy claro. Vale, podríamos decir que en este momento también, usando otro juego de palabras, estamos como en un combate, en una lucha entre el olvido y el recuerdo de quiénes somos. Unos intentando que nos quedemos olvidados y otros intentando despertar a lo que somos, ¿no? Sería como ponerlo de otra manera. Sí, es una muy buena metáfora, porque claro, el recuerdo va fluyendo de manera natural. Entonces, como el olvido hay que crearlo, entonces se crea con distracciones. Entonces, cuando nos bombardean, nos distraen, nos intentan como encerrar en pequeñas cápsulas cognitivas, ¿no? O sea, cuando alguien está encerrado en pensamientos o cuando alguien está metido mucho en un paradigma que siempre es limitante, un paradigma de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, como médico lo has visto, ¿no? Cuando te encierran en un protocolo, significa que te estoy metiendo en un paradigma de pensamiento según el cual las únicas opciones válidas son las que están en esta cajita. Entonces, si yo te planteo algo fuera de la caja, ya no, estás en shock, estás bloqueado. Entonces, el recuerdo que le llamamos es abrir toda la caja y empezar a ver todas las posibilidades que hay. Mientras que el olvido es encerrarte en cajitas minúsculas. Solo puedes conseguir esto yendo por este caminito minúsculo. La vida solo es esto. O cuando alguien me intenta recordar la versión oficial de cualquier tema. Digo, si la versión oficial es la cajita, si ya me la conozco. Yo lo que quiero es mirar fuera. Me da igual si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto a nivel técnico. Me importa 3 pepinos. Yo lo que quiero es empezar a pensar por mí mismo y desplegar el espíritu, expandirlo. Y me doy cuenta de que sí, voy llegando cada vez mejor a lo que llamamos verdad. O por lo menos allá a donde yo voy me siento cada vez mejor. Entonces, ese recuerdo frente a ese olvido es el camino de la expansión y de la apertura o el camino de la disociación, de intentar meterme o encapsularme en porciones minúsculas de pensamiento, en encajonamientos intelectuales o cognitivos, en paradigmas limitantes en definitiva. Muy bien, pues entonces pasamos un poco, después de esta introducción que hemos hecho, pasaría un poquito ya un poco al meollo de decir, vamos al ser humano, ¿no? Vamos a recordar lo que es un ser humano, por lo menos a día de hoy, lo que podemos tener claro, lo que puedes tener claro tú, que tienes mucho más claro que yo, probablemente, y lo que puedo tener claro yo, sobre todo a nivel experiencial. Es decir, no solamente ya en teorías, porque lo que ha quedado demostrado en estos 2 años es que cuando solamente te estás sustentando en una teoría intelectual, esa teoría, si no tiene detrás una experienciación, se cae. Mucha gente ha caído claramente porque estaba solamente intelectualmente, le atraía algo, pero no había una experiencia, no había un soporte detrás, no había un trabajo de desprogramación mental, sobre todo una experienciación directa, ¿no? De decir, a ver, ¿yo qué sé realmente de esto que estoy contando? ¿Qué experiencias tengo yo?
o qué experiencias de la gente cercana a mí, qué experiencias ha podido tener de la cual yo he podido beber, he podido mamar, he podido sentir, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, el ser humano, te voy a decir un poco las conclusiones mías rápidas a las que he llegado. El ser humano, después de 30 años como médico, a la conclusión de que, bueno, tenemos un cuerpo físico, evidentemente, tenemos un cuerpo físico que podemos llamarlo la parte biológica y bioquímica. Bien, eso es lo que te enseña la carrera de medicina, que está muy bien y que tiene una prioridad absoluta cuando el cuerpo biológico tiene una urgencia real. Es decir, tienes una hemorragia, tienes una fractura abierta, te ha explotado algo, te has reventado. Entonces, lo que es la medicina de urgencias es la mejor aplicación de la medicina que todavía se da en la carrera de medicina porque está aplicada al cuerpo biológico en situaciones en las cuales tienes que estabilizar el cuerpo biológico, porque si no lo que tú eres, el alma que eres, la atención consciente que eres, no puede seguir ensamblada en el cuerpo físico y va a tener que hacer el tránsito. Esa es mi conclusión. Bien, nuestro cuerpo físico se continúa con capas más sutiles que podemos llamar pues, cuerpo energético. Están descritas desde la antigüedad varias capas. No voy a entrar ahí para no enrollarme mucho, que no sea muy denso para la gente que vaya a ver el vídeo, pero digamos que en el cuerpo energético nos une ya con la parte también álmica o espiritual. Sería, si lo resumiéramos mucho, sería el cuerpo físico con el cuerpo energético, los cuerpos sutiles que forman el cuerpo energético, ya conectando con el alma, con lo espiritual. Bien. Una cosa que está clara al 100% en mi experiencia diaria en la consulta. La información, porque todo es información en el universo, la información fluye de lo denso, de lo sutil a lo denso, siempre en ese sentido. Eso seguro que tu experiencia es la misma. Va de lo sutil a lo denso. Es decir, el cuerpo físico, el cuerpo biológico realmente es una caja de resonancia que está recibiendo continuamente toda la información de los cuerpos sutiles. Claro, en los cuerpos sutiles se nos están moviendo todos los pensamientos, todas las emociones, toda esa energía en movimiento, todo lo que son programas mentales, creencias limitantes. Todo lo que tenemos a un nivel mental y emocional se está moviendo y, por tanto, todo lo que ocurre ahí llega al cuerpo biológico e impacta en él. Esta es una opinión muy personal. Yo creo que coincidirás conmigo. Para mí, como médico, después de 30 años, y lo voy a repetir bien alto, como médico, por si alguno vea, ¿no?, que soy médico, hice la licenciatura de 6 años y he estado 30 años como médico, ¿vale? Entonces, para que quede claro, pero es a nivel personal. Mi experiencia personal en la consulta es que el cuerpo biológico por sí mismo no tiene capacidad de enfermar. Depende de la información que está recibiendo de los cuerpos sutiles. Puede enfermar, evidentemente, si tiene un trauma, si es atacado directamente a nivel biológico. Lo intoxicas, lo traumatizas, tienes un accidente, le explota algo, le irradias con una radiación ionizante bestial y tal, a lo mejor que atraviesa todo lo energético del biológico y se lleva todo por saco. Vale. Pero en mi experiencia y por lo que yo estoy viendo cada vez más, el cuerpo no tiene. Porque si no, no se puede explicar las regresiones espontáneas de enfermedades que todos los días ocurren en el mundo y que no dice la tele, ni lo van a contar. Es decir, yo he visto en mi consulta casos, y he leído sobre muchos, seguro que tú también, de gente que en un momento determinado hay un proceso biológico en su cuerpo físico que de repente se para y involuciona y se sana. Y nadie sabe lo que ha pasado. Pues la única explicación es que hay algo en el que hay un cuerpo energético, ese cuerpo energético, los cambios que ocurren ahí llegan al biológico. Y para mí la evidencia de todos los días es que yo al paciente prácticamente no le toco, trabajo en el cuerpo energético, dejo que se desarrollen cosas en el cuerpo energético y el cuerpo biológico lo exploras antes y después de la sesión y ha cambiado, siempre. Se mantenga o no se mantengan los cambios, pero cambia. Por lo tanto, la asistencia para mí eso es una, pero uy. Vale, entonces, para completar el esquema, tendríamos una parte biológica donde podemos recibir traumas físicos, químicos, incluso energéticos, electromagnéticos, y luego estaría toda nuestra parte que yo llamo entre pensamientos y emociones de una manera incontrolada debido al velo de olvido que somos. Ahí creamos una realidad inconscientemente y somos muy manipulables debido al velo de olvido que somos. Y una tercera parte sería tenemos la capacidad, que creo que es hacia donde vamos, de ser creadores de realidad consciente mediante sentimientos y pensamientos, pero de manera consciente. Es decir, tú sientes algo, cuando lo sientes le añades el pensamiento, le añades la idea y ahí es
probar, experienciar, eso es, digamos, como las tres cosas. Bueno, eso es un poco las conclusiones muy resumidas, luego te contaré alguna más de lo que yo he llegado. Tu opinión sobre esto no sería la misma, le podría agregar otras palabras para explicar lo mismo, ¿no? Pero para mí el cuerpo biológico es la segunda dimensión, entonces la tercera capa es el cuerpo mental, la cuarta es el cuerpo emocional o cuerpo energético y el quinto es el cuerpo creador. Es decir, que para que se produzca la creación consciente de realidad, lo que agrega la partícula consciencial y volitiva es la quinta dimensión, el cuerpo de quinta. Entonces, agrega las emociones de cuarta y los pensamientos de tercera. Y eso es lo que finalmente, como caja de resonancia, evoca en el cuerpo físico. Cuando eso se hace de una manera consciente, los efectos son elocuentes. Como tú bien dices, claro, yo no soy médico ni tengo esa experiencia médica, aunque como terapeuta, como astrólogo, también he podido evidenciar lo mismo. Quizá en las sesiones más breves que tengo no puedo hacer un seguimiento tan explícito y ver cómo funcionan las cosas de una manera tan clara. Pero como he seguido a tanta gente a lo largo de mi vida y durante tanto tiempo, puedo corroborar exactamente cómo funciona el mundo energético y es tal y como dices. No existe ni una sola enfermedad que brote única y exclusivamente desde lo físico. Tiene que haber algo que lo soporte a nivel psicológico, entendiendo como nivel mental y emocional. En cuanto remite en la programación mental y la emoción que ha quedado enquistada, la enfermedad o la sintomatología física también desaparece. Excluyendo, como tú has dicho, traumatismos directos y tóxicos, es decir, todo lo que sea una agresión directa sobre el cuerpo físico, por supuesto que es perfectamente viable que eso suceda. Pero cuando no hay un soporte emocional, no hay un soporte intelectual, cuando no hay una circulación de energía asimétrica, no se produce ninguna enfermedad. O dicho de otro modo, si visualizamos lo que es el sistema circulatorio de un ser humano, todo su sistema de arterias y venas y demás, pues es evidente que si nosotros taponamos una vena o taponamos una arteria, ahí la circulación de la sangre va a funcionar de manera deficitaria y va a provocar síntomas muy lesivos en el organismo. Pues en el cuerpo energético es muy parecido, el cuerpo mental es muy parecido. Entonces lo que vemos es cómo la energía se tapona por aquí, se tapona por allá y eso crea una asimetría, crea un tapón que luego se expresa en lo físico. En forma de tengo un sarpullido, tengo un picor, tengo un quiste, tengo una candiniasis, bueno, tengo lo que sea. Pues realmente la sanación que se hace en lo energético es necesaria para que luego se haga en lo psicológico. Si solo se hace en lo energético, se hace una pequeña mejora en lo psicológico, pero luego tiene que ser completada por el paciente. Cuando el paciente no cambia su cosmovisión y su paradigma, la sanación energética le sirve un ratito. Es como tomarse una aspirina. Digo, sí, te va a quitar el dolor de cabeza, pero ahora aprovecha que no tienes dolor de cabeza para cambiar tu pensamiento. Te ha aliviado el síntoma un rato. Ahora haz el trabajo que te cuesta en lo psicológico. Me encuentro un montón de veces personas que dicen tener problemas crónicos y ves en su discurso que su cosmovisión psicológica está lejísimos del óptimo, lejísimos. Y claro, esa es la parte que no ven. Claro. Sí, eso, digamos, voy a saltarme un puntito para, ahora que has tocado eso, es decir, lo que yo también percibo que es necesario ahora, en este momento. O sea, se nos está empujando de una manera muy acelerada hacia muchas cosas, entre ellas los que nos dedicamos al tema de la sanación o al tema sanitario. Yo lo que, por lo menos, me viene, os siento muy claramente, es, primero, el que tiene facilidad para sanar o para ayudar a la gente, primero tiene que tener una visión holística, global, de este estilo o parecida. O sea, es muy necesario que sea además algo sentido, no solamente un esquema. Independientemente de la facilidad que tenga. Porque tú puedes tener una facilidad para trabajar, entras más por lo energético, puedes tener una facilidad para entrar tocando el cuerpo biológico, pero a través de ahí creas un intercambio energético, porque al fin y al cabo el cuerpo biológico no es más que la parte más densa nuestra también, está conectada con todo, ¿no? Es decir, hay gente que puede entrar mejor por un sitio y por otro. Pero es necesario, eso por un lado. Y luego es impepinable lo que tú has dicho. El empoderamiento del paciente, el despertar del paciente. Es decir, como uno paradigma médico. Es decir, el paciente pasivo ya no vale. Ese no va a poder avanzar, por mucho que le hagas. Y quien se lo haga, y que le hagan 20.000 cosas. Tengo gente que
tengo gente que me viene, que ha probado muchas cosas, que les han podido funcionar un poco, pero luego no les ha funcionado, ¿no? Y yo voy viendo cada vez más claramente a los pacientes que lo que les falta mucho es que han tenido un periplo muy interesante, incluso con ganas o sea, y tal, pero falta creérselo y creer en ellos mismos. Es decir, ahora mismo, si no despertamos y nos damos cuenta que somos seres espirituales encarnados, buscamos experiencias, buscamos desarrollar la intuición, buscamos desarrollar todo aquello que nos habla de lo que somos, no hay avance. Es decir, tanto el terapeuta tiene que avanzar en el sentido de desarrollar su potencial desde una visión muy holística del ser humano, y el paciente lo que tiene que darse cuenta es que eso de que y usted esta enfermedad que me han dicho que tengo me la puede solucionar, digo, no, yo no te puedo solucionar nada porque todo lo que tienes de una manera consciente o inconsciente la has creado tú y la vas a solucionar tú. Y tienes el potencial para hacerlo. Yo te voy a acompañar en un camino, pero o estás andando o estás parado. Si no te pones a andar, yo no te puedo acompañar. Eso es un poco ahora mismo, resumiéndolo mucho y poniéndolo una parábola, así un poco un símil, yo creo que es lo que estoy viendo de una manera muy, muy clara. Porque incluso en gente que está despertando, que quiere despertar, ves que, claro, el sistema ha hecho muy bien su trabajo durante muchos años. La gente ha delegado el poder, se ha desempoderado completamente en tema sanitario, pero han entregado el poder al médico, que bueno, es el que sabe, que ha estudiado y tal, sí, pero es que tú tienes que sentir si lo que el médico te propone te sirve o no te sirve. Pero tienes que decidir tú. Entonces, el darte cuenta de que tú tienes la capacidad para revertir o para avanzar y para hacer un montón de cosas que te han dicho que no puedes, pues eso es necesario ahora. Es que si no, lo que tú dices, si no hay una desprogramación mental de todo esto, luego ya las técnicas, la manera de entrar ya puede ser, pero cuando el paciente despierta, más lo ves en consulta. Y seguro que tú lo ves en la tuya. O sea, el que te viene ya despierto, el que ha hecho un clic, hay gente que ha hecho un clic y que tú ya dices, este ha hecho el clic. Y ese va como un tiro. Ese le das cuatro indicaciones o le trabajas una sesión o dos y ya, bueno, ese es el que va como un tiro. Otros están en procesos más complicados porque tienen que desprogramarse las demás cosas, lo que sea, ¿no? Pero lo que has comentado, creo que este es ahora mismo la clave. O sea, el diagnóstico en medicina hay que entender, la gente tiene que entenderlo de alguna manera. Yo no me canso de repetirlo. Nos habla de las consecuencias, no de las causas. Podemos hablar de un diagnóstico para entendernos entre nosotros los médicos, para saber qué síntomas puedes tener, y ese diagnóstico de esa enfermedad me sirve para ver cómo evoluciona. Pero no voy a buscar la causa en el diagnóstico. Le pongo un nombre rimbombante a la enfermedad que tienes, pero ¿por qué la tienes? O sea, nadie te lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué he desarrollado esta enfermedad, ¿no? Como se suele decir, no iba tan tranquilo por mi vida, se me cruzó una enfermedad en la vida, eso siempre, claro, como un jabalí que te sale a mitad de la carretera, ¿no? Sí, pero todo un cáncer, un sarpullido así por las buenas. Digo, a ver, que esto no es una lotería, eso tiene un sentido, ¿no? Para mí lo más importante, por lo menos en consulta, y lo que he ido adiestrando durante más tiempo, es leer el flujo de la energía. Es una manera de decir, vale, esta persona puedo detectar rápidamente cuando habla desde la pasión, cuando habla desde la mente, cuando habla desde el miedo, o sea, puedo leer desde dónde está hablando en cada momento. Es que le cambia la voz, le cambia la postura, o sea, no es algo difícil, es algo que todos intuitivamente hacemos, solo que yo lo que hago es conceptualizar, ¿no? Entonces, cuando tú dices, ves que se está despierto, es porque tiene claro a dónde va, ha identificado claramente cuál es su pasión, hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere, lo que no, y cuando ves a alguien que se mueve con muchas dudas, que incluso se está contradiciendo a sí mismo en cada frase, dice, uy, aquí eso es síntoma de que su energía está en división o está en colisión. Y claro, eso al final se traduce en más desvitalidad, más parasitación, porque claro, el parásito se alimenta de la fractura interna que hay. Aprovecha que hay una grieta, que hay una decisión para colarse por allí. Cuando tú vas viendo en el discurso, en el lenguaje no verbal, cómo la persona va entrando en colisión consigo misma, o mira, aquí me quiere complacer, mira, aquí se quiere arrogar más protagonismo, mira, aquí se está peleando con sus padres todavía, mira, aquí se está peleando con su vecina. Y dices, todo eso está desordenado, todo eso es fractura interna. Y claro, dices, cuando una persona empieza con ese rollo y tiene una enfermedad o tiene unas molestias, tiene unos síntomas, digo, hasta que no soluciones ese desorden interno, cualquier terapia energética que hagamos solo va a limpiar un poco la superficie, pero dentro tú sigues utilizando tu energía para chocar y rebotar contigo mismo.
bueno, pues entonces no hay mucho que hacer. De ahí que la resolución psicológica es imprescindible para que el trabajo energético funcione a lo bestia. Ahora, ¿la energía sirve? Sirve muchísimo. Sobre todo para que entiendas lo que está pasando. Porque si no, es que no te vas a enterar. Eso es. Vale, ya puestos cogiendo el hilo, efectivamente, de lo que has tocado un poquito, pasamos un poco al, bueno, por hacer algo un poco somero, ¿no? Dando esta visión global que estamos dando, el cuerpo físico, el cuerpo energético, de lo importante que es empoderarse, despertar. Bueno, vale, entonces, por comentar un poco el origen, ¿no?, de estos disturbios energéticos. Podemos clasificarlos, ¿vale? O podemos clasificarlos, podemos hablar en general de ellos, ¿no? Todos esos disturbios que impactan y que se organizan primero en el cuerpo energético y van llegando al físico, ¿no? Podemos hablar, pues, de conflictos de esta encarnación, cualquier tipo de conflicto de esta encarnación que no esté solucionado, lo que tú has comentado, que es alineamiento de estos, de que estás ahí dándote. Cualquier también conflicto, como somos seres espirituales encarnados, de cualquier vida pasada, pueda tener un origen no resuelto que, de todas maneras, en esta te puede venir como una experiencia para que soluciones aquella que tenías en una vida pasada. También está el tema de las informaciones transgeneracionales, es decir, te puede llegar a través de tu cuerpo energético información de tus ancestros, la línea de estas, tanto por línea materna como por línea paterna, de impactos de cosas, de conflictos sin solucionar que te llegan y que, pues, te generan un patrón de comportamiento, unos síntomas físicos o una enfermedad que dices, ¿esto de dónde me viene? Pues resulta que, bueno, hay algo en el árbol, ¿no? Y limpiando el árbol, pues con constelaciones familiares o con otro tipo de esto, pues vas por ahí también, ¿no? Digamos, eso sería lo individual transgeneracional, ¿no? Luego, dentro de lo desmembrado que tengas en el cuerpo energético, pues ya puedes encontrar de todo, porque claro, la energía es neutra, depende de cómo la uses. Entonces, te encuentras toda una gama de magia negra, maldiciones, mal de ojo, conjuros, hechizos, decretos, pactos, cosas que consciente o inconscientemente en un momento has soltado, has creado, no te has dado cuenta y siguen contigo porque fue algo que decretaste, un pacto que hiciste o un trabajo que te hicieron y que, bueno, pues lo llevas contigo y de repente lo puedes traer y cuando ves al paciente, lo examinas, a veces pues ves, ¿no?, todo este tipo de cosas, ¿no? Todo esto que nos han dicho en el último siglo, el sistema se ha empeñado en decirnos que son tonterías que no son verdad, ¿no? Pues yo las veo bastantes veces en la consulta. Evidentemente, si tienes el cuerpo energético desestructurado o fisurado con conflictos activos, los parásitos y las entidades oscuras van a acceder para chupar la energía que necesitan al estar ellos desconectados de la fuente de la luz, entran y parasitan para chupar. Cuando vas solucionando los conflictos, se lo pones más difícil también, no te pueden enganchar y lo importante al final es darse cuenta que si te empoderas y tiras para adelante, cuanto mejor estés tú, mejor estás a todos los niveles, más fuerte eres y menos parasitable eres, ¿no? Luego también hay, bueno, temas de implantes energéticos y luego, sobre todo, programaciones mentales. Programaciones mentales, lo que tú has dicho, capas de cebolla, hay, bueno, que eso sería como un implante, lo que pasa es que es una idea, es un concepto, es una creencia mental limitante que están ahí y eso impide que manifestemos, ¿no? Y la resolución de esto, al final, pues, ¿por qué se puede hacer en el presente? Porque el presente es lo único que existe. En tercera dimensión hablamos de presente, pasado y futuro, ¿no? Pero en el presente tú estás viviendo todo lo que no tienes solucionado del pasado, pero lo estás viviendo aquí y ahora. Y tu futuro lo estás construyendo aquí y ahora. Con lo cual, si tú estás limitado por las cosas del pasado que no has resuelto, estás construyendo un futuro igual de limitado o de distópico, ¿no? Y cuando tú solucionas aquí y ahora los conflictos que arrastras, estás solucionando el presente inmediatamente, que es lo que yo digo a mis pacientes: te has tumbado la camilla, te has levantado, te vuelvo a explorar y donde tenías una contractura aquí, un dolor aquí, mira, esto ha desaparecido, ¿qué ha pasado? Acabas de resolver algo que venga de donde venga, tu cuerpo físico te está diciendo, ha habido un cambio, que lo has cambiado ahora. La camilla, cuando te has tumbado, has estado ahí trabajando, te has quedado entre tercera y cuarta, has andado allí y tal, y bueno, y había pasado lo que ha pasado, pero tú has resuelto, tienes la capacidad de resolver esto con ayuda, pero tienes tú. Y la ayuda es para que tú te empoderes cada vez más y cada vez necesites menos ayuda. Esa es la clave, que la gente al final no necesite casi ayuda, que vaya ya entendiendo que cuanto más empoderado está, más capacidad tiene de ir transmutando y todas estas cosas, ¿no? Que luego comentaré un poquito más el tema. Bueno, y eso. Y ahora es esa parte, ¿no? Es decir, toda esta gama de conflictos que llevamos, yo por lo menos es lo que testando me aparece. Supongo que tú, que tienes además un
impacto más directo en cuarta dimensión y tal, cuando viajas y tal, pues tú esto lo ves de una manera más clara. Cuéntanos. Yo lo que he ido desglosando durante este tiempo es, vale, ¿qué es realmente un conflicto? Y cuando vamos a la etimología energética de lo que es el conflicto, no deja de ser una dirección que ha sido frustrada, o sea, un deseo que ha sido frustrado. Entonces, cualquier conflicto puede verse como un deseo frustrado. Entonces, realmente la limpieza o resolución de conflicto es primero entender qué deseo original tienes ahí bloqueado, desviado, frustrado y darle una salida. Y cuando tú le das una salida es darle una direccionalidad. Normalmente hay cosas que en su día no pudiste hacer porque eran imposibles. Entonces tienes que redefinir, reformular aquello que querías. A lo mejor querías ser famoso o querías ser querido o visto por alguien. Digo, bueno, pero a lo mejor no era tanto verte querido por esa persona en concreto, sino sentirte reconocido en tu singularidad, que alguien reconociera tus sentimientos, que reconociera tu valía. Vale, es el deseo original que tú puedes rescatar y actualizar. Y eso es lo que hace que tu cuerpo energético se active. Básicamente, el cuerpo energético que funciona bien, funciona en línea recta, hacia adelante. Entonces, si tú consigues recuperar esa verticalidad, esa linealidad, es cuando decimos, estás en tu propósito, estás en la dirección adecuada, estás en el camino correcto. Y eso se identifica porque la persona la ves enérgica, la ves vital, la ves con las ideas claras, la ves que apenas titubea. Es cuando hay una colisión entre un deseo, entre un quiero y no puedo, que se genera un conflicto, y da igual si los deseos son del transgeneracional, da igual si es un pacto de otra vida, da igual si es una maldición, sigue siendo un deseo. Algo que yo quiero que sea frustrado, ¿vale? Pues si entiendo eso, lo que tengo que primero es conectar con mi cuerpo de deseos. Luego, fraccionar, definir y delimitar bien qué es lo que auténticamente quiero y dirigirme hacia ello. Cuando eso ya está razonablemente ordenado, podemos pasar a los siguientes pasos. Pero al menos hay que empezar por ahí. Porque si eso no está reconocido, y es brutal la cantidad de gente que no tiene deseos reconocidos, pero que están allí sin parar, que afloran en cada conflicto visible que tienen hacia afuera. Pues claro, cuando dicen, hostia, que nos encierran, digo, entonces tienes un deseo de libertad muy fuerte. Ay, es que me molesta que me insulten. Entonces es que tienes un deseo muy fuerte de que te quieran y de reconocimiento. O sea, busca siempre en la vida aquello que puedas afirmar de manera clara que quieres. En lugar de decir lo que no quieres, que seguramente está muy claro, aprovecha lo que no quieres para reconocer lo que sí quieres. Si odio que me dejen de lado, es que quiero que estén a mi lado. Si odio que me desprecien, es que deseo que me aprecien. Vale, pues empieza a formular en positivo lo que sí que tienes claro. Porque eso es lo que activa y direcciona tu cuerpo energético. Es lo que hace que la energía circule. Y cuando la energía circule, todo lo demás es mucho más rápido y más fácil. Mientras que si eso falla, todo lo demás está jodido. Vale, y aquí hay una clave para mí ahora, a la hora de resolver todos los conflictos, que es una cosa que además me ha venido últimamente, me la han bombardeado, y es tanto si entras de una manera como de otra, la clave es el sentimiento. O sea, tú cuando llegas a plan... O sea, hay como dos vías para mí ahora mismo. Este digamos, es el... que voy a enlazar esto con la idea que me ha venido, con el concepto que me ha venido, para compartirlo con todo el que quiera ver, con el que esté, toda la gente que vea esté contigo, sobre todo. Y es... hay momentos en los que el paciente saca plano consciente, le llega a plano consciente por la manera de trabajar del terapeuta, saca plano consciente una información, como tú dices, un deseo o una información, donde está el origen un poco de ese disturbio. Y resuelve eso, pero para resolverlo siempre tiene que haber como un sentimiento. O sea, hay algo aquí que se tiene que mover, porque no solamente es llegar el acceso al recuerdo, sino que tiene que haber una transmutación de esa energía, una recodificación de esa experiencia, ¿no? Como si pasa de ser de algo perturbador a algún aprendizaje, lo podríamos definir así, ¿no? Vale, esa es una manera, ¿no? Es decir, yo puedo permitirme intentar ir al núcleo, a las causas que están detrás de cada cosa que me pasa o de las cosas que me pasan cuando me encuentro mal. Vale, luego hay otra vía que creo que se nos está abriendo y es la pregunta que te quiero hacer. Estoy metiéndose un poquito más en metafísica. Pero me están bombardeando mucho, me están diciendo, tú es como si me dijeran, tú tira por aquí con esta línea.
desarróllala porque esto es lo que tú tienes que aportar, es una de las cosas que tienes que aportar. Vale, si realmente nosotros somos seres espirituales encarnados, somos un fractal de la fuente, por defecto tenemos unas cualidades de la fuente. Tenemos paz, armonía, poder y plenitud. Por lo menos esas y más. Pero bueno, es que podríamos definirlo así. Bien, entonces la vía que yo creo que es un poco la que uso yo, porque cuando yo trabajo, tampoco el paciente a plano consciente le vienen muchas cosas, pero luego ves que ha cambiado, es decir, ve que ha perdido el miedo a ciertas cosas, es decir, tú ves que ahí se han solucionado cosas, a lo mejor nuestras almas han estado hablando a otro nivel, que es ahí donde tú hablas por ahí, y las almas han hablado y mira, a ti lo que te pasa es esto y tal, ¿no? Vale. Entonces, la otra vía, que a lo mejor es una vía que se nos va a abrir a medida que la gente esté más evolucionada o para la gente que está más evolucionada, es decir, tengo un conflicto y lo que me centro es de nuevo en un sentimiento de transmutación, pero en vez de, si tengo dificultades para acceder al conflicto, a la causa, lo que hago es, en vez de irme a la causa, reconozco lo que soy. Es decir, busco la experiencia íntima y personal que me conecta al fractal de la fuente que soy. Es decir, algo que sea mío, que cuando yo siento esa sensación, sé que ay, qué bien estoy en una paz, y si en ese momento algo te está perturbando, se va como deshaciendo, porque en ese momento no pueden existir dos poderes. El poder que tú eres, que solo es un poder, y otros poderes. O sea, y lo que venía hilado a esto, que me están como dando, es decir, no deis ningún poder a nada ni a nadie que no seáis vosotros mismos. Es decir, es como si te dicen, estáis evolucionando, entendiendo las cosas, pero daros cuenta que las experiencias también son neutras. No estéis buscando las experiencias, incluso aunque lo miréis a un nivel holístico, ¿no? Porque te puedes quedar atrapado en buscar la experiencia y no darte cuenta que lo que haces es recuperar un poder que tú entregaste a esa experiencia. Porque lo que has hecho ha sido entregar un poder. Por eso te da miedo, por eso te agobia, por eso te da ansiedad o te preocupa algo. Porque tú has entregado un poder a alguna experiencia que tiene que ver con eso. Y lo que haces al final solucionándola también es recuperas ese poder. Cuanto más lo recuperas, más te empoderas y más fácil te es evolucionar. Digamos, yo veo un poco como esas dos líneas. No sé si son dos vías, bueno, que a uno les va mejor una y otra mejor otra, o es, digamos, la que esta que te digo, la última, es como una evolución que llegará o que está empezando a llegar para nosotros. Claro, por lo que me estás comentando es la maestría del cuerpo emocional, que es el cuerpo de cuarta. Y claro, la emoción es un termómetro que te está dando información, y esa información es real y es fidedigna. Otra cosa es cómo la interpretes, pero que esa información es real y que es básica, o sea, de ahí que el siento, luego existo, yo creo que es la certeza más básica que tiene todo el mundo. O sea, la capacidad sintiente es lo que nos da la sensación de certidumbre y de que somos algo y de que existimos. Es más, siempre digo que es la fuente mayor de certeza que hay, porque yo sé perfectamente cómo me siento. Eso es impepinable. Y es algo totalmente subjetivo, pero totalmente real. O sea, incluso si siento miedo, me da igual si el miedo es fundamentado o no es fundamentado. Yo siento miedo. Entonces, como tú dices, cuando tú te conectas con la emoción, por lo menos estás en un lugar de certeza. Cuando voy a la mente y busco la verdad, estoy en un lugar de duda porque me pueden engañar, porque me puedo distorsionar, a lo mejor estoy conectando con una falsa canalización, pero lo que estoy sintiendo es real. Aunque sea por una causa injustificada. De ahí que, por ejemplo, el que se enamora, digamos, de una ilusión, de una fantasía, de un personaje de ficción o de alguien que no le va a corresponder, bueno, su amor es real. Su sentimiento es real. Y ese sentimiento real tal vez le pueda ayudar a hacer cosas, le pueda inspirar, le pueda motivar, le pueda movilizar a hacer cosas que también son reales. Tal vez el objeto de su deseo no vaya a ser correspondido, tal vez se haya fabulado, haya figurado, pero es igual. Es la primera parte para sanar tu cuerpo energético, cuando la emoción está bien enfocada. Luego a lo mejor tienes que corregir temas del cuerpo mental, pero por lo menos para ser saludable a nivel espiritual y energético, tienes que empezar por el cuerpo emocional. Yo creo que si te están dando tanto esa pauta, porque también me la están dando a mí, es porque mientras el cuerpo emocional de los seres humanos siga hecho unos zorros, todo lo que aprendamos a nivel teórico o a nivel físico queda en agua de borrajas. De ahí mi obsesión total por motivar, por transmitir un mensaje optimista, porque me doy cuenta, y lo he experimentado en mi vida,
que con un cuerpo emocional bien inspirado, bien engrasado, bien articulado, bien lubricado, el mundo mental y el mundo físico se alinean y me pasan cosas con mucha más buena suerte que las que me pasaban cuando mi cuerpo emocional no estaba en esa vibración. Y yo, coño, es que he visto la relación causa y efecto directa. Me siento mal y da igual que piense bien, me suceden cosas negativas. Ahora, me siento bien, pienso bien, me pasan cosas positivas. Así de simplificado. Pero es así. Entonces, empecemos por el puto cuerpo emocional. Siéntete bien, aprende a dominar tus sentimientos. Si lo haces, todo lo demás empieza a funcionar y a ordenarse de una manera tan simétrica, tan perfecta que asusta.